Bueno, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan en este espacio de la cátedra itinerante en Género, Política y Derecho. Como ustedes saben, pues esta es una apuesta formativa desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas por articular este tema tan importante del género con el microcurrículo. Y en este orden de ideas, pues tenemos en esta oportunidad a la profesora Soledad Fernández, que nos acompañará como ponente, y al profesor Bernardo Hernández, que nos acompañará como dinamizador de este espacio. Antes ya de darles eh, pasarle la palabra al profesor Bernardo para que ya haga la presentación de nuestra invitada en este espacio, pues solo recordar un poco la importancia de lo que es la cátedra de género, política y derecho y el tema pues que nos acompaña el día de hoy, que nos va, digamos, socializar nuestra invitada Soledad Fernández y que va muy de la mano con esa necesidad de seguir trabajando en esa igualdad entre mujeres y hombres y sobre todo porque esto va muy de la mano con avanzar en esas estrategias de un desarrollo que responda a las sinergias de un desarrollo sostenible, como lo conocen Naciones Unidas, pero un desarrollo más allá que sea sostenible o sustentable que responda realmente a las particularidades de los territorios y de América Latina, ¿verdad? Y esto es una de las partes fundamentales que ustedes saben que tratamos durante toda la cadena formativa, pensándonos en estas otras formas de desarrollo sostenible y en donde evidenciamos que esas formas, otras formas de desarrollo sostenible que den respuesta desde las movilizaciones sociales, que den respuesta desde la participación ciudadana activa y efectiva, pues pasa indiscutiblemente por generar esa igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, donde sabemos que son parte esencial para la reconstrucción del tejido social de los territorios, particularmente en Colombia, donde hemos tenido un conflicto eh, armado de muchos años y en donde ese resquebrajamiento de ese tejido social pues es una de las partes más importantes a resolver para tener ese estado de una paz estable y duradera de la que hablamos, ¿verdad? Y entonces allí trabajar en esa igualdad de género y empoderamiento es esencial. De otro lado, esto va muy de la mano con la percepción pues, que tenemos en el actual contexto y momento político global, en donde creemos que hay un agotamiento del modelo de desarrollo actual, del modelo de desarrollo capitalista, y en donde es necesario seguir analizando, como les decía, esos modelos diferenciales de otros modelos de desarrollo posibles, en donde realmente todos y todas los seres humanos nos sintamos desarrollados plenamente y en donde se base en esas condiciones de sustentabilidad, de equidad, pero en donde haya una garantía de derechos para todos y todas. Entonces, teniendo en cuenta estas reflexiones así en marco general, pues queremos darle paso a, a nuestro moderador y a nuestra invitada, en la cual pues ella abordará en detalle toda esta relación desde la equidad de género con el ambiente, ¿no? Muchas gracias, profesor Bernardo, profesora Soledad Fernández, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio de la Cátedra Itinerante Género, Política y Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Claudia, por supuesto a nuestra invitada, profesora Soledad Fernández, gracias por aceptar esta invitación, a las personas que han hecho posible que este escenario se esté dando, que ya llevamos bastantes sesiones de cátedras itinerantes en estos temas tan importantes y tan valiosos para, no solo para la formación de nuestros estudiantes en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, sino como un escenario también de reflexión académica que llega a otras latitudes. En este caso, desde Argentina nos está acompañando la profesora Soledad Fernández, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Sociología por la misma universidad. Es investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y profesora a cargo de la materia Teoría y Praxis de los Ecofeminismos
imaginaciones socioecológicas para la pospandemia en la carrera de Sociología. Integra el área de estudios urbanos desde el año 2006 en estudios sobre ambiente, género, participación, salud ambiental, transferencia de conocimiento con dispositivos audiovisuales. Fue directora de la revista Quid 16 del área de estudios urbanos entre 2018 y 2021. Dicta el seminario Género, Ambiente y Territorio en el doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, en el módulo Sustentabilidad Ambiental, en la maestría en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina, y el módulo de Metodologías Audiovisuales en la maestría en Investigación Social, también en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un cúmulo de publicaciones y artículos académicos sobre los temas que aborda. Integra la Red Iberoamericana de Investigación en Conflictos Socioambientales y Justicia de Género, de reciente creación. Ha realizado diversas investigaciones e intervenciones con dispositivos de transferencia audiovisual, producciones que han recibido premios y reconocimientos. Entre ellos se destaca el cortometraje Mujeres del Río, Injusticias Ambientales en la cuenca Matanza-Riachuelo. Obtuvo una mención de la red académica Waterlab Bobacid, la obtención de una beca de investigación Acción en Flaxo, Costa Rica, y la Universidad de Wisconsin para la reducción de riesgos ambientales. Le permitieron realizar los videos documentales Atravesando el río, agua, contaminación y saneamiento ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. De los mismos han sido ganadores de un adicional como proyecto destacado por las mismas entidades financiadoras en el 2009. También fueron reconocidos como mejores dispositivos de transferencia audiovisual con perspectiva de género por el programa interdisciplinario de la UBA sobre marginaciones sociales en el 2011. Asimismo, fueron distinguidos como mejores piezas audiovisuales de no ficción sobre conflictos socioambientales en el concurso de audiovisuales Imágenes del Buen Vivir, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el 2012. Y hoy tenemos el gusto de tener a la profesora Soledad Fernández con su ponencia Género Ambiente desde una perspectiva ecofeminista en América Latina. Te damos la bienvenida, Soledad, agradecido y agradecidas precisamente por estar aquí y tener la oportunidad de poder escuchar y compartir en este escenario. Bienvenida siempre. Bueno, muchas gracias Bernardo, muchas gracias a Stephanie, a Claudia, a toda la cátedra de género, de derechos y políticas. No sé si lo estoy diciendo bien, creo que no, pero bueno, es una cátedra, entiendo, comprometida con, bueno, con las problemáticas de género y con la intervención, ¿no?, en el debate público en relación a la equidad de género. Y bueno, es un honor para mí estar presente acá y compartir con ustedes esta charla. Bueno, sin más, voy a compartir mi presentación y comenzar entonces con lo que preparé para esta instancia. Bueno, como decía Bernardo, y al inicio, mi presentación la titulé Género y Ambiente desde una perspectiva ecofeminista latinoamericana, en debates y acciones urgentes para la sostenibilidad de la vida. Estamos hablando sin duda de cuestiones que nos aquejan de manera urgente. ¿Y por qué una perspectiva ecofeminista latinoamericana, ¿no? ¿Por qué pensar en clave regional? Bueno, porque evidentemente compartimos muchas características en común, ¿no?, en nuestra región, y de ahí, ¿no?, que pensemos en clave regional, en clave latinoamericana. Pero antes de entrar en esa clave latinoamericana y de, digamos, precisar algunas ideas en torno a de qué hablamos cuando hablamos de género y ambiente y desde una perspectiva ecofeminista, quería como, bueno,
llegar a abordar, ¿no? Una cuestión importante que me parece no perder de vista, cuál es el diagnóstico, cuál es el mundo en el que estamos viviendo, que parece ser que la crisis sanitaria que nos trajo la pandemia por la enfermedad COVID-19 pareciera que se hubiera diluido, ¿no? De repente, pero me parece importante traerlo digamos, a nuestra charla como forma de refrescar que en realidad es una crisis ecosanitaria, ¿no? En la medida en que, como han señalado diversos investigadores a lo largo y a lo ancho del mundo, la enfermedad COVID-19 es el resultado de un modelo de apropiación de la naturaleza. Sabemos que tenemos conocimiento acerca de que esta pandemia fue producto de un desajuste, ¿no? un desbarajuste, digamos, con los ecosistemas, y es por eso que tiene un origen zoonótico, ¿no? El virus que nos ha venido afectando, de manera que cuando hablamos de crisis sanitaria, es importante señalar que estamos hablando en realidad de una crisis ecosanitaria, ¿no? Que es producto, como decíamos recién, de un modelo de apropiación de la naturaleza que estamos viviendo en este momento histórico. Sandra Díaz, Viviana Vilá, que son dos investigadoras, biólogas, psicólogas del sistema científico de mi país, digamos, de Argentina, forman parte del IPBES, que el IPBES es un informe de evaluación mundial de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos a nivel planetario. Bueno, nos han traído en su momento, previo a la pandemia, el informe del 2019 ya venía señalando que más de 3/4 partes de la Tierra está siendo degradada por la actividad humana. Y que en ese marco, entre 540 y 850.000 virus con potencial dañino, justamente en el marco de la devastación de los ecosistemas a nivel planetario, corren el riesgo de, digamos, transportarse a la esfera humana y ejercer el daño, o el mismo daño, o peor, ¿no? que ha ejercido el virus que nos trajo la enfermedad COVID-19. Esto previo a la pandemia ya se estaba manejando esta información acerca del potencial dañino de los virus de origen zoonótico, producto de la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y de la imposibilidad cada vez más grande de los distintos virus de permanecer en el mundo animal, y en la medida en que los bosques nativos van desapareciendo, ¿no? Van siendo desmontados, destruidos, bueno, lo que sucede con los virus de origen zoonótico en ese marco es que se van transmitiendo, se van trasladando, mejor dicho, en nuestro caso, bueno, al mundo humano, ¿no? Y de allí su potencial dañino. Y al mismo tiempo este informe, el informe del IPBES, que está conformado, como comentaba, por diversos, una multiplicidad de científicos y científicas digamos, de todo el planeta, también al mismo tiempo reconoce en este mismo informe que el papel de los pueblos indígenas campesinos está siendo un papel fundamental como malla de contención, ¿no? Frente a la destrucción y el avance de los desmontes de los bosques nativos y los ecosistemas a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Y acá un poco vuelvo a esto de por qué pensar en América Latina, ¿no? ¿Qué es lo que compartimos y qué es lo que tenemos en común? En principio, podemos afirmar que América Latina comparte, ¿no? Una serie de modelos productivos que son dominantes dependiendo de las zonas, ¿no? De las zonas geográficas en los distintos países. A grandes rasgos podemos decir, en términos generales, que en las zonas de llanura de nuestros países, en América Latina, son aptas para la producción agrícola y ganadera. Allí predomina el modelo productivo, es el modelo dominante, es el modelo que está basado en la agroindustria, con la introducción de transgénicos y aplicación de agroquímicos, introducción de hormonas,
cultivo de pinos para las pastas de celulosas. Eso en las zonas de llanura. En las zonas urbanas y en las cuencas metropolitanas de nuestras ciudades, de las ciudades latinoamericanas, que recordemos que América Latina, las ciudades latinoamericanas en las últimas décadas han crecido muchísimo. Digamos, está siendo la segunda región más urbanizada del mundo, en base a un patrón desigual de urbanización, por el cual existen centros, en las ciudades, los centros provistos, ¿no? de distintos servicios, de infraestructura urbana, de transporte, de acceso al agua potable, de saneamiento, etcétera, pero con periferias desabastecidas de servicios y con grandes zonas de degradación ambiental, ¿no? Y con grandes ríos, con cursos de ríos y arroyos contaminados. Y en las zonas, como decíamos recién, en las zonas urbanas de nuestras ciudades, de las ciudades latinoamericanas, predomina, bueno, un modelo productivo basado en industrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, entre muchas otras, y además ha avanzado muchísimo en las últimas décadas el mercado inmobiliario, sobre todo sobre los humedales. En Argentina se está debatiendo en el último tiempo la ley de humedales, se está debatiendo, mejor dicho, existe mucha movilización en torno a que finalmente se sancione la ley de humedales para que se protejan del avance del mercado inmobiliario, ¿no? Que es quien está avanzando sobre, digamos, estos espacios que tienen muchos servicios ambientales, ¿no? Y en las zonas cordilleranas de nuestros países también, ahí predomina un modelo productivo basado en la explotación minera, hidrocarburífera, la extracción de petróleo convencional y no convencional. Entonces decimos que es por esto mismo que América Latina está atravesada por una serie de modelos productivos que podemos llamar extractivistas en distintas zonas geográficas. Ahora bien, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los famosos ODS, promueven, ¿no? Que vayamos hacia modelos de vida que garanticen una vida sana y que promuevan el bienestar para todos, toda la población y en todas las edades. Y a su vez, lo que está señalando las Naciones Unidas en los últimos informes es que las fallas en la salud ambiental se reconocen cada vez más como los principales contribuyentes a los procesos de enfermedad y muerte. De manera que en esa misma línea, el informe del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente para el Medio Ambiente, a la luz de los eventos que nos trajeron hasta la pandemia, hasta esta crisis ecosanitaria, comienza a hablar el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en torno a una recomendación de empezar a adoptar un enfoque de una sola salud, es decir, ya no pensar solamente la salud humana por un lado, la salud animal por el otro y la salud ambiental por otro lado, de manera fragmentada, sino empezar a pensar en una sola salud, digamos, en forma integral, ¿verdad? Y a mí me parece importante, además de pensar en la introducción de las perspectivas de género y de perspectivas ecofeministas para poder pensar qué es lo que está pasando en términos ecosanitarios, ambientales y climáticos en nuestra región, es muy importante introducir las miradas de la epidemiología crítica comunitaria, que son miradas que nacen, ¿no? En el seno de América Latina. Uno de los grandes referentes es el médico comunitario Jaime Breil, de Ecuador, ecuatoriano, que a la luz de los eventos que estamos viviendo, ¿no? En este marco de crisis ambiental, como decíamos recién, climática y ecosanitaria, él señala que, bueno, en América Latina existen cada vez más dificultades para regenerar la vida de manera sustentable. Y saludable. Y es allí cuando también la epidemiología crítica
señala que es importantísimo que introduzcamos la dimensión del territorio, ¿no? Que introduzcamos la categoría de territorio para pensar estos procesos, ¿no? Que tienen que ver con la crisis climática y cómo impacta diferencialmente en los distintos géneros. Ahora vamos a entrar más en detalle, ¿no? En esto del impacto y la diferenciación entre los distintos géneros, ¿no? El impacto de la crisis ambiental. ¿Por qué territorio? Bueno, porque desde esta mirada el territorio se piensa como un espacio de producción y reproducción de la vida cotidiana. Es decir, en el territorio se juegan procesos destructivos, ¿no? Que tienen mucho que ver con los modelos productivos, como decíamos recién, y que a su vez los procesos destructivos son los que generan las situaciones de enfermedad y de malestar en una sociedad, y a su vez también es en el territorio donde se juegan procesos protectores, ¿no? Protectores de nuestras vidas, y es en ese marco que también el mismo entorno territorial es el que nos puede llegar a proveer de, digamos, de vidas más bien saludables y plenas de bienestar. De manera que la epidemiología crítica, que es una corriente, ¿no? de la medicina no convencional y comunitaria, desde los años 70, de comenzar a hablar acerca de la determinación social de la salud, cuáles son los distintos procesos de sociabilidad que producen, como decíamos recién, o procesos destructivos o procesos protectores. En la actualidad, esta mirada está pensando más bien en la determinación ambiental de la vida, en cómo en el territorio se juegan, ¿no? Las distintas actividades que tienen que ver con nuestra producción y reproducción de nuestra vida, y es en ese sentido que allí se juegan las condiciones de posibilidad de, justamente, ¿no? de nuestras vidas y de la sostenibilidad de nuestras vidas, que ya vamos a refrescar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, que es una categoría, una idea fuerza, digamos, mejor dicho, desde las perspectivas ecofeministas. Entonces, podemos decir que a la luz de la pandemia empezó a estar un poco más clara, ¿no? más visible la relación entre salud y ambiente, pero históricamente no podemos negar que ha sido una relación invisibilizada, ¿no? Que digamos, en general, en las esferas gubernamentales, incluso sigue sin hablarse, por lo menos en mi país, es muy difícil que quienes gobiernan hablen, ¿no? Problematicen la relación entre lo que sucede en el territorio, los modelos productivos, cómo impacta en el ambiente y a su vez eso cómo impacta en la salud en general, ¿no? En la salud humana y no humana. Pero si hay perspectivas que nos ayudan a visibilizar esta relación, como decíamos recién, es por un lado la epidemiología crítica, la epidemiología comunitaria, como recién mencionábamos algunas de sus ideas, y también las epistemologías feministas y ecofeministas. ¿Qué es lo que introducen las perspectivas feministas y ecofeministas? Nos permiten ver que existen en el marco de esta crisis ambiental, ecosanitaria, ecológica, climática, existen, como decíamos hace un ratito, impactos diferenciales según las diferencias de género, pero también diferencias de clase, diferencias étnicas y diferencias generacionales. Es decir, que si hay algo que aportan las miradas ecofeministas es esto de poder ver que las violencias de género se vinculan también con los procesos de destrucción de los bienes comunes de la naturaleza. Ya vamos a avanzar, ¿no? ¿Qué significa
digamos, qué tipo de, cómo se da esto en América Latina, cómo se da este vínculo entre las violencias de género y la destrucción de los bienes comunes de la naturaleza en nuestros territorios, ¿no? En América Latina. De manera que las perspectivas ecofeministas vinculan, encuentran conexiones ideológicas entre, por un lado, la violencia y el control sobre los cuerpos de las mujeres y las identidades feminizadas, y la apropiación y el control sobre lo que podemos pensar como territorios de vida, es decir, los territorios que bueno, tienen los bienes comunes de la naturaleza que nos permiten sostener nuestras vidas, el agua, la tierra, las semillas, los ríos, es decir, todo el entorno que nos puede generar procesos protectores, ¿no? Como decíamos recién, procesos protectores que nos permitan gozar de salud y de bienestar. Ya desde los años 70, Françoise Dobon, una filósofa francesa, introdujo esta idea acerca del ecofeminismo, y en ese ensayo que ella denominó Feminismo o Muerte, en 1974, ahí ella encontraba que en nuestras sociedades modernas, occidentales, existen, como decíamos recién, conexiones ideológicas entre la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y la apropiación y control de los bienes comunes de la naturaleza. Y acá volvemos un poco digamos, a seguir caracterizando, ¿no?, qué es lo que sucede en nuestra época histórica. Si antiguamente, digamos, desde perspectivas más bien marxistas, ¿no?, se caracterizaba a nuestro mundo, ¿no?, atravesado por una contradicción entre el capital y el trabajo, actualmente ecofeministas y economistas feministas, como Amaya Pérez Orozco, hablan acerca de que el conflicto principal en nuestras sociedades es el conflicto capital-vida. Es decir, este conflicto que instala una tensión permanente entre la acumulación del capital y la sostenibilidad de la vida. ¿Y esto por qué? Porque la recuperación de las tasas de ganancia se da mediante, bueno, un ataque feroz a las condiciones de nuestras vidas, ¿no? Y esto lo estamos viendo, como decíamos recién, en relación a cuáles son los modelos productivos predominantes según cada contexto geográfico en nuestra región, y cuáles son a su vez también las condiciones de crisis ecosanitaria que nos trajo hasta la pandemia. Y también otro de los aportes de las epistemologías feministas es esto de volver a visibilizar la cuestión de los trabajos reproductivos, ¿no?, que es algo que está trabajando mucho la historiadora Silvia Federici en sus distintos libros en los últimos años. Ella dice, bueno, los trabajos reproductivos han sido invisibilizados, históricamente respecto de la esfera productiva. La esfera de la reproducción social, como esfera feminizada, ¿no?, como esfera que el sistema patriarcal ha designado, ha delegado, ¿no?, ha relegado a las mujeres, es un espacio que el sistema, como decíamos recién, volvemos a repetir, es un sistema que bueno, no ha tenido, ha sido subalternizado, ¿no? La esfera de la reproducción ha sido una esfera subalternizada en la medida en que nuestra cultura, como decíamos recién, nuestras sociedades no lo ha valorizado, y por el contrario siempre ha privilegiado la esfera de la producción. Y es en ese sentido que a mí me parece también importante para pensar en cómo revertir, ¿no?, las desigualdades de género en relación a los impactos ambientales, volver a pensar cómo centramos la sostenibilidad de la vida en el marco de nuestras vidas cotidianas, ¿no?, volver a la idea de la vida cotidiana como el conjunto de actividades que
que caracterizan las reproducciones particulares, ¿no?, de nuestras vidas, creadoras de la posibilidad global y permanente de la reproducción social. Si no hay vida cotidiana, no existe sociedad, dice Agnes Heller, una socióloga que, bueno, falleció hace poquito, pero que no fue, digamos, no fue muy difundida, no fueron muy difundidas sus ideas, y sin embargo me parece que es importantísimo volver a pensar en clave, ¿no?, de nuestras vidas cotidianas, porque es allí donde está la posibilidad permanente, ¿no?, de reproducirnos y de sostener nuestras vidas. Parece algo que tenemos naturalizado, si se quiere, pero sin ninguna duda, si no pudiéramos acceder a agua segura en nuestra vida cotidiana para hidratarnos, si no pudiéramos acceder a determinada alimentación de calidad, si no podemos acceder a aire libre, digamos, de tóxicos en mi país en este momento, siguen quemando bosques nativos, sobre todo, bueno, en el delta del Paraná, en la ciudad de Rosario, está siendo principalmente afectada por las quemas sistemáticas por producto del avance del mercado inmobiliario, ¿no?, como uno de los ejemplos de lo que está amenazando en el cotidiano, en nuestra vida cotidiana, la posibilidad de sostener nuestras vidas de manera digna, de manera saludable. ¿Y por qué decimos que impacta diferencialmente en los distintos géneros y en particular la crisis ambiental impacta diferencialmente en las mujeres? Bueno, porque si hay algo que nos trajo la crisis sanitaria y la crisis ambiental, es una recarga, ¿no?, una sobrecarga en los cuidados de nuestras vidas, en los cuidados cotidianos, y como decíamos, en nuestro sistema patriarcal, quienes tienen asignadas las tareas de cuidado, principalmente somos las mujeres, ¿no? Y digamos, si no está democratizado, no está distribuido de forma equitativa el hacerse cargo de los cuidados, y en la medida en que la crisis ambiental recrudece, que la crisis ecosanitaria, la crisis que nos trajo la pandemia, también ha exigido cuidados extra, ¿no?, para sostener nuestras vidas, bueno, ahí hay una desigualdad. Fíjense que esto es una información estadística del Repositorio de Información sobre el Uso del Tiempo en América Latina y el Caribe, de la CEPAL, en 2021, donde distingue, ¿no?, la proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados en los distintos países latinoamericanos. En todos los países que están aquí en este listado, de 18 países de América Latina, las mujeres dedicamos mucho más tiempo, ¿no?, a los quehaceres domésticos y cuidados no remunerados. No sé si alcanzan a ver, espero que sí, ¿no?, digamos, cómo está diseñado el dibujito. No sé si se alcanza a ver. Se ve perfectamente. Bárbaro, gracias. También, ¿no?, uno de los cálculos que está introduciendo la CEPAL es el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares respecto al Producto Bruto Interno de cada país, ¿no?, al Producto Bruto Interno nacional. Y fíjense que si fuera monetizado, el trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres, ¿no?, en nuestros países, en todos los países latinoamericanos, si fuera monetizado, el aporte económico de ese trabajo equivaldría aproximadamente a un 20% del Producto Bruto Interno, y las mujeres hacemos un 70% de ese aporte. Y acá traje una estadística de mi país, pero revisando estadísticas de Chile y de Colombia, esto también se da de manera similar, que es que a su vez no es que solamente las desigualdades en relación a los cuidados se den en la esfera doméstica, al interior de cada uno de nuestros hogares, sino que también se reproduce en el mercado laboral. Fíjense que
si identificamos los distintos sectores del trabajo, del mercado del trabajo, como la construcción, las actividades primarias, los servicios del trabajo en los servicios de electricidad, gas, agua, en la industria, en el comercio, en la salud, la enseñanza y el trabajo doméstico remunerado, bueno, vemos que el sector de servicios, es, en nuestro país es considerado el sector de la salud, sobre todo el sector de la enseñanza y de la educación, y el sector del trabajo doméstico remunerado. Ese sería en conjunto el sector de los servicios. Fíjense que no es casual que sean las áreas de empleo que están más altamente feminizadas. En la salud, el 71,2% de las trabajadoras son mujeres. En la enseñanza, el 73,6%. Y en el trabajo doméstico remunerado, el empleo doméstico, que está monetizado, ¿no?, en el mercado laboral, ahí las mujeres representamos un 98,7% de nuestra fuerza de trabajo. Es decir, está hiperfeminizado, ¿no?, particularmente ese empleo en particular. Esto sucede de manera similar, como les decía, en Chile, ¿no? En Chile, en las fuentes estadísticas de participación laboral femenina y brechas de género del Instituto Nacional de Estadísticas, en el año 2015, señala, ¿no?, que las mujeres se han concentrado en ocupaciones específicas, muchas de ellas ligadas a brindar servicios, entre comillas, femeninos, ¿no?, como salud, educación y limpieza. Y otro tanto sucede también en Colombia. No pude pegar aquí la diapositiva, pero en todo caso la tengo acá en mi computadora. Cuando, digamos, tengamos oportunidad de charlar, les muestro la información que encontré también de Colombia, pero digamos, encontramos estadísticas muy similares, ¿no? Digamos, segregación femenina en estos sectores que están más vinculados con los servicios y por lo tanto están más vinculados con los cuidados. Y a su vez, otra de las cuestiones importantísimas de señalar es que no casualmente son los trabajos peores pagos, son los trabajos más precarizados. Si se fijan, los globitos que dicen salud, educación y servicio doméstico, en este gráfico son los sectores, ¿no?, del mercado de trabajo que reciben, digamos, que en promedio reciben menores salarios. Estas son estadísticas de mi país. No tuve oportunidad de revisar si existen estadísticas de, digamos, de brechas de género en términos de salario, ¿no?, por sector de servicios, por cada uno de los sectores del mercado laboral. Pero yo, digamos, habiéndome sorprendido que las estadísticas de feminización del trabajo de cuidados en el mercado de trabajo presenta características similares en los distintos países que estuve buscando información, no me sorprendería que esto también, ¿no?, ver que el promedio de salarios aparezcan en estos sectores también como los sectores más precarizados, no solamente en mi país, sino también en el resto de los países latinoamericanos. Y esto se agrava en las periferias, ¿no? Como decíamos recién, nuestras ciudades latinoamericanas han crecido en las últimas décadas, pero bajo un patrón desigual, por el cual en las periferias, más bien desabastecidas de servicios, con zonas de degradación ambiental, expuestas a riesgos ambientales, digamos, cada vez más grandes, digamos, cada vez con tasas cada vez más altas de exposición a riesgos ambientales. Esto se agrava, ¿no?, en relación a que estas periferias han crecido de la mano de barrios populares que, bueno, ¿no?, con altos déficits en materia de hacinamiento, en materia de déficits en materia de acceso a agua potable y saneamiento,
Y a su vez teniendo en cuenta que las brechas de género en relación a los salarios promedios, al acceso a trabajos de calidad, etcétera, son mucho más amplias que las de otros sectores de la población, ¿no? ¿Y qué es lo que aportan, como para ir ya, no sé cuánto tiempo me queda, pero me gustaría introducir algunas ideas fuerza, ¿no?, que están trayendo los ecofeminismos y los feminismos comunitarios de América Latina? Me parece que es importante que en esto de visibilizar la relación entre la salud y el ambiente, lo que están haciendo los feminismos comunitarios de Abya Yala, de América Latina, Abya Yala, en esto de recuperar, ¿no?, la manera en que los pueblos indígenas digamos, mencionaban, ¿no?, a América Latina antes de la conquista. Decía que me parece importante recuperar muchas de las ideas fuerza, de las categorías que se están produciendo en nuestra región, como por ejemplo, bueno, la idea de cuerpo-territorio, ¿no? Esto que la introdujo Lorena Cabnal en el año 2010, feminista comunitaria guatemalteca, que, bueno, plantea, ¿no?, la indiscernibilidad. Me parece una palabra difícil, por eso siempre la tengo que pensar un poco, pero es esto, ¿no?, la imposibilidad de pensar de manera separada qué es lo que pasa con nuestros cuerpos y qué es lo que pasa con los territorios, ¿no?, con el territorio, con nuestro entorno, con lo que se produce en el territorio, con todos estos procesos que decimos que tienen impacto, ¿no?, en nuestra salud y en la salud ambiental. A su vez, Sofía Saragozin, una geógrafa ecuatoriana, geógrafa crítica ecuatoriana, introduce, ¿no?, digamos, completa de alguna manera esta categoría de cuerpo-territorio y habla de agua-cuerpo-territorio, cuando nos referimos a las injusticias hídricas, ¿no?, cómo se redistribuyen también de forma desigual el acceso al agua segura en nuestra región. Esto tiene impacto, ¿no?, digamos, diferenciado, de acuerdo, como decíamos hace un rato, no solamente a los distintos géneros, sino también en relación a las clases, a las etnias, y a las localizaciones geográficas, ¿no?, y también generacionales. La idea de agua, cuerpo, territorio también introduce acá la dimensión hídrica, ¿no?, la dimensión hidrosocial, ¿no?, de nuestros territorios, en este contexto en el que también, ¿no?, el agua es uno de los, si no el bien común de la naturaleza, bueno, que es indispensable para nuestras vidas. Bueno, la manera de visibilizar esa relación entre nuestra salud y los bienes comunes de la naturaleza, los bienes ambientales, los servicios ambientales que nos provee la naturaleza, bueno, acá la categoría agua, cuerpo, territorio sintetiza, ¿no?, esto que es tan necesario de pensar, que al mismo tiempo, como decía un rato, parece obvio, ¿no?, parece algo, parece una obviedad traer esto como para introducir en nuestro pensamiento, pero sin embargo, claro, la epistemología con la que se maneja, ¿no?, la introducción de los distintos modelos productivos que tienden a generar procesos destructivos, ¿no?, en los territorios, bueno, pareciera que no es tan clara esa relación. Y sin embargo, bueno, me parece importante que los feminismos comunitarios, la geografía crítica latinoamericana, feminista, la está trayendo, ¿no? Está trayendo estas ideas que nos hacen ver que efectivamente existe relación entre los bienes comunes de la naturaleza, nuestros cuerpos y las posibilidades de gozar de vidas saludables. Ahora, y fíjense que algunas de las experiencias, cómo también notamos este impacto diferencial
en las mujeres de la crisis, acerca de la crisis ambiental y la crisis de los cuidados. Esta es una organización de madres que se constituyó a principios de los años 2000 en la provincia de Córdoba, en Argentina, que bueno, digamos, emerge en la esfera pública demandando que se pare de fumigar, ¿no? que pare de introducirse las fumigaciones con agroquímicos en nuestros territorios, sobre todo, como decíamos hace unas diapositivas, las primeras diapositivas en las zonas de llanura, ¿no? En las zonas más bien consideradas pampeanas, en las que se introdujo el modelo basado en la agroindustria. Esta imagen de estas mujeres con los barbijos es previo a la pandemia. Disculpen. Y lo que demandan ellas es: paren de fumigar, nos están matando, ¿no? Y bueno, cuestionan la introducción de este modelo agroindustrial en la medida en que, bueno, su salud está siendo afectada, la salud de ellas, de sus hijos, de sus familias, de sus comunidades. Pablo La Peña, quien estuvo estudiando el modelo agroindustrial en mi país, habla acerca de que son maternidades contenciosas, ¿no? Maternidades que están cuestionando, como decíamos recién, qué es lo que sucede en el territorio y cómo se introduce, cómo se privilegia la esfera productiva en pos de una ganancia, ¿no? A costa de la salud de estas, de ellas mismas, pero también, como decíamos recién, ¿no? De sus hijos, de sus familias, de su comunidad entera. Y fíjense la manera de resignificar esta consigna acerca del ni una menos, ¿no? Que el ni una menos ha sido la consigna del movimiento feminista en nuestra región en los últimos años. Ellas dicen ni una fumigada más, ¿no? Ni una fumigada más, como manera de, bueno, de introducir también esta violencia de género que tiene que ver con las problemáticas ambientales. En Chile, en la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, en Resistencia, ¿no? También un grupo de mujeres que se están movilizando desde hace muchos años en relación a una zona industrial costera de Chile, y bueno, ya en plena pandemia, digamos, el año pasado y el anterior, denunciaban, ¿no? que siguen apareciendo bueno, carbones en las playas, en sus playas, digamos, que siguen habiendo zonas de sacrificio ambiental que están afectando la salud de las poblaciones. Aquí, bueno, también en Chile existe la denuncia acerca del femicidio de Macarena Valdés. Macarena Valdés era una referente de las comunidades indígenas de Chile que estaban luchando contra la mini central hidroeléctrica en el río Tranguil, ¿no? Y se habla acerca de un femicidio empresarial vinculado con, bueno, la defensa del ambiente, ¿no? Macarena en este caso, como decíamos, estaba bueno, poniendo en cuestión el modelo productivo instalado en el río Tranguil. Perdón. Bueno, Berta Cáceres, ¿no? Que no sé si conocen el caso de Berta Cáceres en Honduras, defensora digamos, del pueblo lenca, fue asesinada en el año 2016 por luchar en contra del proyecto de presa hidroeléctrica Aguasarca, ¿no? Y ella, cuando le preguntaban digamos, acerca de por qué estaba luchando contra ese proyecto, contra ese modelo productivo, decía, bueno, porque tengo que defender el río, mi comunidad históricamente tiene un vínculo cercano con el río, y esto me lo dijo el propio río, ¿no? Mostrando ahí un lenguaje de valoración
lejos de ser económico, ¿no? Un lenguaje de valoración, como dice Joan Martínez Alier desde la ecología política, un lenguaje oiconómico, ¿no? Donde oikos refiere a la idea de la esfera doméstica, ¿no? Pensar en esto de una economía que tenga más que ver con nuestra vida cotidiana y la sostenibilidad de nuestra vida. Bueno, y ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿no? La lucha seguramente de Francia Márquez, y acerca de, bueno, cómo ella también entiende que las diferencias de género y las violencias de género que tienen que ver con el modelo productivo, en este caso basado en la megaminería, ¿no? En Colombia. Y bueno, acá extraje un fragmento, ¿no? de su testimonio, que dice que el amor maternal tiene el poder para salvar el país de la historia de violencia, sufrimiento, tristeza que embarga a los colombianos. Esto lo traigo también porque es un rasgo, ¿no? característico que me parece importante pensar, si hablamos de género y ambiente en América Latina. Me parece que es importante pensar en cómo se politizan los roles maternos, ¿no? en este contexto de crisis ambiental, ecológica, ecosanitaria. Creo que ahí hay una cuestión a seguir trabajando, cómo es que se dan estas maternidades contenciosas, como les decía recién, que dice Pablo La Peña, y cómo es que aparecen, ¿no? las luchas atravesadas por la defensa de la vida en relación a los roles maternos. Bueno, y que tiene antecedentes, por lo menos en mi país, muy vinculados con la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. De hecho, hace poquito vino Francia Márquez a Argentina y estuvo comentando, ¿no? acerca de que ella se vio inspirada de alguna manera en la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, como forma de pensar también en el carácter de la propia lucha en la actualidad, ¿no? en relación a los modelos productivos que tienen lugar en nuestra región. Acá tenemos a Mercedes Méndez, que es una enfermera de cuidados paliativos del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es el hospital más grande dedicado a la niñez en mi país, en Argentina. Y ella, bueno, como les decía, es enfermera, es una trabajadora del ámbito de la salud, que recordemos, ¿no? como les decía hace un rato, que es uno de los ámbitos más altamente feminizados, ¿no? Entonces no es casual también que en todas estas movilizaciones también el protagonismo lo presenten muchas mujeres, ¿no? en estas luchas ambientales, y Mercedes Méndez dice, debería haber una historia clínica ambiental, problematizando, ¿no? volviendo a la idea de problematizar la salud y el ambiente, debería haber una historia clínica ambiental. Nosotros solicitamos que haya análisis de sangre sobre agrotóxicos, porque una de las cuestiones que ella registraba era que venían chiquitos, ¿no? niños, niñas de otras provincias de mi país, en situación de gravedad, intoxicados con agroquímicos. También han surgido redes de docentes en mi país, en particular la Red Federal de Docentes por la Vida, que también, ¿no? digamos, desde las escuelas rurales donde trabajan estas mismas docentes, vienen denunciando, ¿no? desde hace varios años que existe un costo humano de este modelo productivo basado en transgénicos y agrotóxicos. Y fíjense, redes de docentes, nuevamente, estamos hablando del área de servicios que tiene que ver con la enseñanza, del área de la educación, que, como decíamos, ¿no? está altamente feminizado, y no es casual que emerja una organización social, ¿no? que represente a los docentes luchando, ¿no? contra el modelo productivo basado en la agroindustria. También en mi país aparecieron en los últimos años
movilizaciones de mujeres originarias por el buen vivir, de las mujeres indígenas por el buen vivir, denunciando las actividades extractivas, sobre todo en las zonas cordilleranas, vinculadas con la megaminería, con la extracción de hidrocarburos, con la explotación hidrocarburífera convencional y no convencional. Y es interesante porque ellas introducen la idea de terricidio, ¿no? Para denunciar la manera en que se avanza sobre sus territorios, sobre las comunidades, no solamente para extraer los bienes comunes de la naturaleza, sino, como dicen ellas, para destruir toda una cosmovisión y una forma de vida que protege al ambiente, ¿no? Y es por eso que hablan de terricidio, para denunciar estas cuestiones. Y en el ámbito del urbano, más bien urbano, ella es Graciela Aguirre, directora de una escuela cercana al Riachuelo, que es un río que atraviesa la región metropolitana de Buenos Aires, que saben que, bueno, Buenos Aires es acaso la metrópolis más grande de mi país. Ella también, ¿no? Como docente, no casualmente, ¿no? Como insistimos en esto, denuncia, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con la contaminación de los ríos, con la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? En relación a lo que sucede con el río, y por supuesto que le preocupa la salud de sus estudiantes, digamos, de sus alumnos, de sus alumnas, y toda la angustia también que ella recibe de parte de los padres y las madres, ¿no? de estos chiquitos que viven en el entorno de sus escuelas, de sus hogares muy cercanos al riachuelo. A propósito de esto, el Mujeres del Río, uno de los audiovisuales que pudimos realizar, aborda, ¿no? este caso, este testimonio de Graciela Aguirre junto con otras mujeres que vienen marcando, ¿no? Señalando la problemática ambiental de la contaminación del riachuelo. Después les paso el link si les interesa ver el audiovisual. En definitiva, nos estamos introduciendo en toda una serie de casos que tienen principalmente a mujeres como protagonistas, y en los que también nos urge pensar cómo enfrentar este tipo de violencias, porque en definitiva son violencias sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios, ¿no? Son violencias que digamos, tienen sus particularidades. De hecho, bueno, en algunas charlas, en algunos espacios, nos ponemos a pensar, ¿no? Si se puede, en el caso, por ejemplo, de Berta Cáceres, que fue asesinada, podemos hablar de femicidios, de ecofemicidios, de cómo digamos, cómo problematizar, ¿no? este tipo de violencias específicas que se ejerce sobre nuestros cuerpos, territorio, o sobre nuestras aguas, cuerpo, territorio, ¿no? Como decíamos recién, en la medida en que estos modelos productivos que están asociados a las luchas que llevan adelante estas mujeres están afectando, ¿no? La salud en términos integrales, como decíamos recién, y como recomienda la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esto de pensar finalmente en una sola salud, ¿no? Y ya no de manera fragmentada. Y cómo pensar de aquí en más, avanzar en las investigaciones sobre estos ejes entre género y ambiente. Bueno, tenemos referentes feministas digamos, en la actualidad, como Donna Haraway, una bióloga,
que, bueno, ella muy metida en los estudios sobre ciencia, ¿no? Qué es lo que pasa con la ciencia, que en muchos casos produce conocimiento en pos, por ejemplo, de un modelo agroindustrial, ¿no? Digamos, de cómo introducir transgénicos con agroquímicos, ¿no? en un territorio determinado. Bueno, ella habla de ciencia hegemónica, ¿no? Digamos que existe una ciencia hegemónica patriarcal por un lado, pero que es necesario introducir, ¿no? Conocimientos feministas, y que los conocimientos feministas, digamos, la producción científica para contrarrestar ese tipo de ciencia que va como en contra, ¿no? de procesos que tienen que ver con vidas saludables, ese conocimiento feminista, decía, significa generar conocimientos situados, es decir, conocimientos en clave territorial, ¿no? En clave de nuestras vidas cotidianas, como decíamos hace un rato, volver a pensar en la categoría de la vida cotidiana en la medida en que es allí donde encontramos la posibilidad de sostener nuestras vidas, ¿no? De manera digna. Y otra de las ideas fuerza del ecofeminismo, del ecofeminismo de Yayo Herrero, de Vandana Shiva, de Amaya Pérez Orozco, que son autoras que en la actualidad están produciendo muchos, bueno, están escribiendo acerca del pensamiento ecofeminista. También pensar en que es necesario sensibilizar, avanzar en la sensibilización de los distintos sectores de la sociedad en relación a que efectivamente somos seres interdependientes y ecodependientes, ¿no? Que no hay manera de pensar los cuidados, si no es a través de la interdependencia, ¿no? De esta dependencia mutua que tenemos entre seres humanos, y a su vez que tenemos respecto de los bienes comunes de la naturaleza, por eso de ahí la idea de ecodependencia, ¿no? Y a su vez también esto de, como decíamos hace un rato, de, en vez de pensar en un desarrollo sustentable, como siempre se viene hablando, ¿no? Digamos, en la agenda pública de nuestros países, que es más bien desarrollista, ¿no? Siempre se habla en clave de, bueno, de desarrollo sustentable, ¿no? De desarrollo respetando ciertos márgenes, pero digamos, desde el ecofeminismo se rebate esta idea con la introducción de la idea acerca de la sostenibilidad de la vida, que lo importante en realidad es cómo pensar las políticas públicas, cómo pensar las políticas de género en torno a esta idea, ¿no? Poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida, poniendo la vida y el cuidado de nuestras vidas en el centro. Así lo dice Amaya Pérez Orozco. De manera que no sería suficiente, ¿no? Con introducir políticas de género que sigan recargando, ¿no? De cuidados a las mujeres, sino, digamos, introduciendo visiones esencialistas acerca de que somos nosotras las más capacitadas para cuidar la vida, etcétera, etcétera, y funcionar como malla de contención, ¿no? De estos, digamos, de estos procesos que están generando, de estos modelos productivos que están generando malestar, sino que al contrario, ¿no? se revisen de manera crítica y no esencialista las políticas ambientales con perspectiva de género, de manera que se democraticen los cuidados, ¿no? No seguir sobrecargando de cuidados a grupos de mujeres, sino que, digamos, esto forme parte de las preocupaciones de nuestras esferas gubernamentales, ¿no? Que efectivamente las políticas, el criterio principal de las políticas públicas sea poner la vida en el centro, ¿no? Y cómo pensar en todo caso, o repensar en todo caso, los modelos productivos que en términos territoriales están generando procesos destructores, ¿no? de nuestra salud.
En mi país hay mucho debate sobre, sobre la deuda externa. No sé cómo estará esto en Colombia, pero estaría bueno que lo charlemos en un ratito. En mi país se habla acerca de que, bueno, con políticas con más extractivismo, con más de este tipo de políticas extractivistas y estos modelos productivos dominantes de los que hablábamos al principio, eso nos va a llevar a desendeudarnos, ¿no? Y a sacarnos de la pobreza. Existe, como todavía se habla desde la esfera gubernamental, con esta idea. Pero lo que no se está calculando, ¿no? en la deuda externa, la deuda que tenemos con el FMI, con los organismos internacionales, no se está contabilizando la deuda ecológica, ¿no? que esto va a generar, ¿no? por un lado, y la deuda de los cuidados, que es esta sobrecarga sobre los hombros de las mujeres, ¿no? que genera la crisis ambiental y la crisis ecosanitaria que nos trajo hasta la pandemia. Y como dice Amaya Pérez Orozco, son los cuidados y los bienes comunes, los cuidados y los bienes comunes de la naturaleza son el lado B de este sistema, la contracara, lo que no se contabiliza, lo que está oculto. De manera que, bueno, ¿cuáles serían las propuestas, ¿no? Para irnos, digamos, pensando en que, bueno, tenemos posibilidades de revertir todos estos procesos tan complejos, tan complicados, y bueno, por un lado recuperar experiencias comunitarias en los territorios, ¿no? Recuperar, por ejemplo, experiencias que tienen que ver con iniciativas de producción agroecológica, que también, por ejemplo, en mi país existen muchas iniciativas de parte de grupos de mujeres, ¿no? que están iniciando ese tipo de experimentaciones sociales, ¿no? Como decíamos recién, de pasar a políticas tuteladas, focalizadas, que refuercen, ¿no? esto de la mano de obra femenina en función de los cuidados, pasar a políticas generizadas, es decir, que democraticen y redistribuyan en forma igualitaria los cuidados colectivos y por ende los cuidados del ambiente. También me parece importante señalar que, por ejemplo, un ministerio como un Ministerio de Ambiente debería introducir estas perspectivas de género, cómo impacta, y a su vez todas las áreas gubernamentales que tienen que ver con género, también a su vez introducir una perspectiva ambiental, ¿no? y de la epidemiología crítica, en la medida en que es necesario para pensar en otras políticas públicas, revisar qué es lo que se está haciendo en otras carteras, en otros ministerios, porque ahí también se toman decisiones cruciales sobre los territorios, ¿no? sobre lo que se va a hacer sobre los territorios, el ámbito de la agricultura, el ámbito de la producción, el espacio de hábitat, etc. De manera que otra de las propuestas también es ecofeminizar de manera urgente todas las esferas de decisión que se vinculen con los usos y apropiaciones del espacio, de los territorios, ¿no? y que eso a su vez sabemos que tiene impacto en el ambiente. ¿Y qué sería ecofeminizar? Bueno, introducir estas ideas fuerza, ¿no? Pensarnos como cuerpo-territorio, agua-cuerpo-territorio, como seres ecodependientes, interdependientes, poner en el centro la vida, la sostenibilidad de nuestras vidas. A su vez también despatriarcalizar, ¿no? Trabajar sobre las masculinidades, porque en definitiva también en la constitución de estos modelos productivos está operando la subjetividad de masculinidades que trabajan en función de un imperativo patriarcal de la ganancia, ¿no? para privilegiar la ganancia y no para privilegiar la sostenibilidad de nuestras vidas. En suma, digamos, esa sería una serie de propuestas, por supuesto que seguramente no sean las únicas, me gustaría que charlemos, que abramos al diálogo acerca de, bueno, para cómo pensar, ¿no? todos estos problemas que compartimos en nuestra región, cómo nos están afectando y cómo seguir pensando la cuestión de las violencias cuando se conjugan, ¿no? Acá las problemáticas ambientales con las desigualdades de género. Así que bueno, muchas gracias. Allí dejo mi mail y ahora les voy a compartir el audiovisual que les prometí, sobre el cual trabajamos en Mujeres del Río.
Bueno, pues estupendo. No sé, ahí ya está la pantalla, está el correo electrónico de la profesora Soledad Fernández, pues para quienes quieran tomar contacto con ella y también tener esa oportunidad de reflexionar en otros escenarios académicos. Pues muchísimas gracias a Soledad por esa presentación que nos acaba de hacer en una perspectiva muy latinoamericana, teniendo como referencia pues Argentina, ¿no? Por supuesto, su país de, de origen, en donde ha hecho el recorrido de su trayectoria investigativa. Y yo quiero aquí mencionar brevemente algunos comentarios que se han hecho. Jaime Pinto dice, doctora, esa es una teoría. Hay otras teorías que casualmente en Argentina hay grandes defensoras y que no comparten en esta posición. Desafortunadamente el mundo no tuvo la posibilidad de un debate serio entre los científicos de la OMS y los diferentes Nobeles de Medicina que expusieron científicamente su desacuerdo en espinoso asunto. Bueno, no, dice, usted resalta que no hay tranquilidad en la COVID-19, pero cuando quienes lo crearon quieran sembrar nuevamente el miedo, lo traerán a la sociedad o simplemente promueven un nuevo virus. Bueno, Daisy Patiño comenta que es una dolorosa pérdida la muerte de Berta Cáceres, un claro ejemplo del feminismo. Sobre Mercedes Méndez, también otro ejemplo de las mujeres feministas, que su lenguaje su lenguaje es políticamente de un nivel de profundidad total y necesario en este momento de posible extinción del ser humano. Bueno, yo quisiera, bueno, hay dos preguntas iniciales para comenzar, pero antes también recordarles a los asistentes que se está circulando el formato, hay un enlace de asistencia y evaluación de la actividad para que la diligencien, la rellenen, se les pide esa colaboración. Bueno, la primera pregunta que surge es con relación a un tema comunicativo y se vincula también con esto que nos has compartido de este audiovisual en el que tú lo has dirigido y elaborado, has estado al frente de esto. Y es sabiendo que la comunicación se puede leer desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva más de medios, como mediática, pero también que a partir de la comunicación se crea sentido, se crea a partir de la creación de sentido que se da a través del reconocimiento de la otra persona, se puede construir un sentido de lo que se requiere o de lo que se quiere comunicar con un proceso de estos en la construcción de procesos comunitarios. ¿Tú cómo consideras, cómo has visto a partir de tu propia experiencia todos estos procesos comunitarios que se han dado en torno a lo comunicativo en este sentido, en lo audiovisual, que se ve reflejado allí en esta experiencia, que se refleja muy interesante? Tuve la oportunidad de verla previamente en otra ocasión y que vale la pena, y le hago la invitación muy querida de que lo vean. Y esa sería como una primera pregunta para ir comenzando. No sé si vas respondiendo y vamos, a partir de ahí de pronto salen otras preguntas y vamos tomando nota. Gracias, Bernardo. Va. ¿Comienzo a responder Sí, o sí. guardamos otras preguntas? Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todos los comentarios. No me quedó muy claro, creo que estaba releyendo el chat. Esa es una teoría, supongo que Jaime Pinto se referirá al ecofeminismo, ¿no? Me imagino cuando dice esa es una teoría, hay otras teorías que casualmente en Argentina hay grandes defensoras y que no comparten para nada esa posición. No sé tampoco a qué posición se refiere en este caso Jaime, bueno, si pudiera aclarar. Y luego, respecto de, no sé si a ver si me estoy perdiendo otro comentario o pregunta puntual.
sino directamente voy a tu pregunta, Bernardo, Bueno, adicional de o las al comentario. felicitaciones por Sí, la presentación, ¿no? gracias, Por supuesto. gracias. Sí. Em, a ver, sobre la cuestión de la comunicación, bueno, a ver, yo soy socióloga y no fui formada en comunicación, en procesos que tienen más bien que ver con comunicación audiovisual, más bien empezó a ser una inquietud a partir del trabajo con organizaciones ambientales y con el trabajo de mujeres vinculadas con organizaciones ambientales acá en la región metropolitana de Buenos Aires. Es interesante bueno, que en su momento, allá por el año 2005, 2006, prácticamente no se hablaba en mi país de problemáticas ambientales eh, como sucede con la contaminación del riachuelo o con otras problemáticas ambientales. Recién estaban empezando a surgir distintas organizaciones y distintas movilizaciones, ¿no? Que empezaban a cuestionar, como decíamos, los modelos productivos que predominan dependiendo de cada una de las geografías. De manera que acá también mis compañeros, mis compañeras, colegas y yo identificamos un grave problema respecto de la comunicación, ¿no? Y eso nos disparó, por supuesto, una inquietud, y eso nos movilizó a formarnos en algunas herramientas comunicacionales que vayan más allá de los formatos académicos que solemos utilizar en las universidades y con las que nos suelen formar, ¿no? Habitualmente en las universidades. Y nos animamos a ensayar algunos productos audiovisuales como para poder tener más llegada, bueno, alcanzar un público más amplio, porque lo que sucedía era o que no se tomaban los medios de comunicación masivos digamos, o tradicionales, no tomaban estos problemas como parte, ¿no? de sus contenidos, o si los tomaban de manera que no convencía, ¿no? A las propias organizaciones, o digamos, con visiones que en muchos casos hasta podían llegar a estigmatizar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en en el grupo de madres del barrio Ituzaingó anexo en Córdoba, que en principio los medios locales de la propia provincia las trataban de locas, ¿no? Como dicen, bueno, estas mujeres sí, se están movilizando, están organizadas, están luchando contra un tipo de actividad económica, pero bueno, están yendo contra el desarrollo, ¿no? Y por eso están locas. Eso es eh, esa era la manera, en todo caso, de tomar, ¿no? La, eh, digamos, de cómo se trata, cuál era el tratamiento dado de parte de los medios de comunicación. Que también en su momento lo fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, también en su momento, bueno, en el contexto de un gobierno militar, ¿no? De una dictadura, también eran estigmatizadas y tratadas de locas, ¿no? Sobre como a quienes están buscando, están tan locas, digo, ¿no? Ahí existe, por lo menos hasta hace unos años atrás, existía un problema comunicacional, como bien señalás, Bernardo, y eso como equipo de investigación universitario nos preocupó, ¿no? Y nos hizo pensar cuál es el rol de la universidad, ¿no? Cuál es el rol de la universidad pública y de qué manera se produce conocimiento, con qué herramientas. Eso también, las metodologías tienen mucho que ver con cómo se produce el conocimiento, ¿no? Y bueno,
por supuesto que también existe mucho cuestionamiento acerca de si es investigación científica o no trabajar con determinadas herramientas comunicacionales, si es válido intervenir en el debate público con ese tipo de metodologías audiovisuales o no. Por lo menos en el último tiempo, al menos en mi país, es algo que se viene aceptando e incluso alentando en algunos espacios, porque Mujeres del Río finalmente terminó obteniendo financiamiento de parte de una convocatoria que realizó el Ministerio de Educación en consonancia con las facultades con el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. Es decir, a través de una convocatoria, de un financiamiento, se alentó la utilización de reflejar resultados de investigación a través de dispositivos audiovisuales. Pero años antes era bastante reñido esto, o por lo menos existía mucha desconfianza acerca de, bueno, cómo generar este tipo de... que no está muy lejos también de todos los debates en torno a las metodologías de investigación-acción participativa, ¿no? Y esto, bueno, en Colombia lo saben bien, con Orlando Falsborda, con referentes de este tipo de metodologías tan visionarias y que al mismo tiempo son cuestionadas, creo yo, como dice la frase, ladran Sancho, señal que estamos cabalgando, ¿no? Como, bueno, en definitiva, si genera tanta molestia es porque, bueno, existe evidentemente un problema. Vale. Bueno, pues aquí ya se están motivando. Muchísimas gracias también. Te felicitan aquí por esta presentación que has hecho Muchas gracias a ustedes. reiteradamente. Y ahí hay unas preguntitas también, pues yo creo que el tiempo también empieza a apurarnos, pero ahí es importante hacer las preguntas. Alejandra Sánchez nos dice, quisiera preguntar, ¿cómo se tensionan los grupos de acción de defensa de los territorios protagonizados por mujeres respecto a las tensiones y críticas de los mismos feminismos ante los ecofeminismos, los cuales son criticados permanentemente como esencialistas? ¿Cómo se tensionan los grupos de acción de defensa de los territorios protagonizados por mujeres respecto a las tensiones y críticas de los mismos feminismos ante los ecofeminismos, los cuales son criticados permanentemente como esencialistas? Qué interesante pregunta, Alejandra. Yo creo que eso se está diluyendo un poco, me parece, ese prejuicio por esencialismo, ¿no? del ecofeminismo. Creo que en distintas charlas, espacios en los que he podido intercambiar, me parece que cada vez está un poco más claro que cuando hablamos de ecofeminismo estamos hablando de un ecofeminismo crítico que no es que esencializa el trabajo, las tareas de las mujeres y la relación con la naturaleza, sino que entiende que en todo caso eso es un producto cultural del patriarcado, ¿no? Y por lo tanto histórico, y por lo tanto dinámico, y se está comprendiendo que, bueno, desde el ecofeminismo crítico, dentro del cual yo me posiciono, ¿no? No, no hay contradicción con los feminismos en ese sentido, ¿no? Si somos conscientes acerca de que, bueno, digamos, como decíamos hace un ratito, o como trataba de comentar y de dejar en claro hace un ratito en la presentación, la consecuencia de un ecofeminismo esencialista sería que se generen políticas públicas focalizadas, ¿no? Es decir, que sigan sobrecargando los hombros de las mujeres sin rever los modelos productivos que están generando todos estos cuidados extra, ¿no? En el marco de una crisis ambiental.
un ecofeminismo bien entendido, un ecofeminismo crítico, la consecuencia sería que, bueno, que se revisen los modelos productivos que son aquellos modelos productivos que estén generando en los territorios problemas de salud que a su vez están generando procesos destructores que van contra nuestras vidas. Y me parece que respecto, o sea, a diferencia de, digamos, que una de las cuestiones importantes que introducen los ecofeminismos es pensar en la categoría de cuidados en términos más amplios, que hay que incluir ahí los cuidados de la salud y del ambiente, ¿no? Y que es en ese sentido que no podemos desconocer que sin cuidados no hay reproducción social posible, no hay posibilidad de sostener nuestras vidas en nuestras sociedades, ¿no? Y que la clave ahí es la redistribución de esos cuidados, que incluye el cuidado del ambiente, y por eso mencionaba la importancia de trabajar también con las masculinidades con las masculinidades hegemónicas, ¿no? Por supuesto, acá no estamos queriendo decir que todos los hombres respondan a un patrón de masculinidad hegemónica que va detrás del imperativo de la ganancia, ¿no? No, lejos de eso. Y cuando hablamos de ecofeminizar, hablamos de esto, ¿no? De repensar en cómo introducimos la problemática ambiental como parte de la agenda de los feminismos, ¿no? Que yo creo que de parte de los feminismos se está cada vez más comprendiendo de esa manera, respondiéndose, en definitiva, tratando de responder la inquietud de Alejandra, que me parece muy, muy interesante. Creo que desde los feminismos se está introduciendo perspectivas del ecofeminismo crítico cada vez más, y digamos, desde quienes nos posicionamos de un ecofeminismo crítico, también comprendemos que, bueno, que también está justificada de alguna manera esa desconfianza esencialista, ¿no? Por esencialismo. No sé si quedó respondida la pregunta. Vale. Muchísimas gracias a Alejandra por la pregunta y a ti también por la respuesta. María Cristina Giraldo dice: excelente ponencia, felicitaciones por este espacio. Ana Mariel Winstock dice: actualmente creo que se está proyectando La Rebelión de las Flores en los Sí. cines Gaumont, dependiente del Instituto Nacional de Cine. Totalmente, sí. Vale, dice Sol, bueno, Soledad, gracias por la exposición. ¿Piensas que hay conexiones entre el pensamiento ecofeminista latinoamericano y otros feminismos situados como el feminismo negro y el musulmán? Sí, existen muchas conexiones porque, bueno, en muchos casos se habla de los feminismos de los márgenes, ¿no? De los feminismos del sur global, pensando como menciona Vandana Shiva, los feminismos de la India, con los ecofeminismos de la India, con los ecofeminismos latinoamericanos, los pone, digamos, en relación en la medida en que comparten las mismas diferencias en torno a las desigualdades de género, a las desigualdades étnicas, a las desigualdades de clase. En ese sentido me parece que existen conexiones, y que, bueno, que de todas maneras falta mucho seguir trabajándolas, ¿no? Pensando en cómo articular también las producciones que se están generando desde cada uno de estos tipos, si se quiere, por decirlo así. No estoy segura de hablar de tipos, de feminismos, pero sí, me parece que comparten una matriz. Por ejemplo, respecto al feminismo negro, otra vuelta vi una película que se llama Nope,
no sé si la vieron, es una película americana de ciencia ficción, que de alguna manera trabaja sobre la idea de racismo ambiental, ¿no? La película se ambienta en Los Ángeles, cerca de, digamos, de Hollywood, de todo lo que significa la industria cinematográfica en Estados Unidos, en una zona árida, muy, muy árida, en la que aparece una especie de monstruo, ¿no? Que vendría a representar algo así como la crisis climática y que afecta principalmente a las comunidades negras, que son las que abastecen de entrenamiento de caballos a esa industria cinematográfica. Y de alguna manera deja entrever que como también la segregación socioespacial es una segregación socioambiental, en la medida en que bueno, las comunidades de negros y de afroamericanos en Estados Unidos habitan espacios más bien más expuestos a riesgos ambientales, ¿no? Y de ahí la idea de racismo ambiental. Me parece que ahí hay pistas para pensar en cuestiones en común, digamos, en cómo, cómo seguir pensando este problema tan complejo entre género, ambiente, diferencias de clase, diferencias étnicas. Vale. Ujú. María Cristina Giraldo dice, urge un diálogo de saberes, poner en crisis bueno, no sé, poner en crisis lo que desde 1972 se entiende por desarrollo sostenible. Es una cuestión que implica un debate y una reflexión, dice eh, María Cristina. Alejandra Ujú. Sánchez dice locas, sí, cuando también Mm. hacías referencia a lo que mencionabas de las Madres de Mayo. Así también les pasó a las mujeres de zona de sacrificio en resistencia de la bahía de Quintero Puchuncavi. Alejandra, un saludo allí en Chile también, que está viéndonos y que es miembro también de la Red Iberoamericana de Investigación en Conflictos Socioambientales y Justicia de Género. Y yo tendría una última pregunta, ya porque pues obviamente el tiempo aquí se nos pasa volando, y es con relación al acuerdo de Escazú. El acuerdo de Ujú. Escazú es un acuerdo bastante importante, vinculante jurídicamente, y que atraviesa una problemática que tú mencionabas en la América Latina, en nuestra América. Y ¿cómo consideras tú que se puede llevar a cabo en la incorporación de estas apuestas ecofeministas desde esa perspectiva crítica en la implementación de un acuerdo que tiene como fines, bueno, tres grandes objetivos, que son la, la información, el acceso a la información, la participación y por supuesto la justicia ambiental? Esa sería como la pregunta para poder terminar y, y dar cierre a esta intervención que tú generosamente nos has compartido el día de hoy. Qué interesante pregunta, Bernardo. No soy jurista ni mucho Vale. menos, de manera que no me siento, no me siento capacitada para decir cómo se debería introducir en el acuerdo Escazú. Pero sí me parece importantísimo que quienes estén empapadas del derecho, de los derechos en torno a la violencia de género y de los derechos ambientales y de los derechos de la naturaleza, empiecen a pensar en términos jurídicos en cómo se conjugan estos derechos y cómo están siendo, cómo se está dando. Por eso decía hace un rato, ¿no? que en muchas charlas, en muchos espacios se está pensando en qué figura sería la violación a un derecho humano como el que sufrió Berta Cáceres, ¿no? Como, digamos, Mm. el homicidio que sufrió Berta Cáceres, cómo pensarlo, digamos, en términos, ¿no? Incluso hasta jurídicos, como un femicidio, pero creo que femicidio hasta queda corto, ¿no? Porque al mismo tiempo se vincula con los terricidios de los que hablan las mujeres indígenas por el buen vivir, ¿no? Y al mismo tiempo forma parte de, este,
de la defensa digamos, de las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los activistas por el medio ambiente en toda la región, ¿no? Que sabemos que no lo tengo claro, pero sí tengo claro que precisamos de alguna herramienta jurídica que vincule, ¿no? Que piense en esta conjugación entre violencias y que a su vez, digamos, del derecho de respuestas a este tipo de violencias que estamos viendo. Me acuerdo que en una charla Rita Segato, una antropóloga, no sé si la conocen, pero es una antropóloga que viene trabajando, ¿no? Sobre cuestiones vinculadas con los feminicidios y, bueno, yo muy de cerca eh, mm, mm, elaboró toda una serie de reflexiones respecto de las violencias de género, bueno, en Ciudad Juárez, en México, también estuvo trabajando con femicidas, digamos, entrevistando a femicidas en Brasil, y bueno, y llega a la conclusión acerca de que las violencias de género son problemas que tienen que ver con cómo se construyen las masculinidades y cómo se socializan las masculinidades, de manera que se ejerza esa violencia, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres. Y una vez en una charla, ella dijo que una de sus estudiantes en uno de sus cursos le había preguntado si consideraba que el homicidio de Berta Cáceres era un femicidio. Y fue una pregunta que me hizo pensar mucho hasta que llegué a una conclusión, dijo Rita Segato. Llegué a la conclusión de que efectivamente es un femicidio, porque Berta Cáceres, digamos, el homicidio hacia Berta Cáceres es fundamentalmente la aniquilación de una forma de politicidad, de la politicidad que tiene que ver con el arraigo, con el cuidado de la vida, con el arraigo en términos territoriales, ¿no? Digamos, con Con el el amor territorio. por claro, con el amor con la defensa del propio entorno. Y es ese ahí, pues yo creo que la clave en todo caso va por ese lado, ¿no? Cómo que se entienda por que cuando se ataca, ¿no? Se violenta a una figura como la de Berta Cáceres, se violenta una forma de politicidad que tiene que ver con el cuidado y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Yo creo que algo en esa línea tendría que pensarse. Pero bueno, como decía recién, no soy jurista y no me animo a, Claro, claro que a pensar más cosas, sí. estas cuestiones a Ujú, veces se piensa que son solamente de juristas y que son cuestiones que nos atañen como humanidad. ujú, Y totalmente, sí. inevitablemente eso es lo que nos moviliza también a encontrarnos desde diferentes disciplinas en escenarios Ujú, tan importantes como estos que se generan. Ya finalizando y agradeciendo también, recuerdo también que está el formulario, el enlace, pues para que se pueda hacer el registro de la asistencia y de la evaluación. Y también hay un último comentario, dice a nivel Colombia, María Cristina, dice a nivel Colombia, la JEP ha catalogado a la naturaleza como víctima del conflicto armado. A nivel internacional se ha avanzado en la tipificación del delito como un ecocidio. Bueno, aquí se me va el chat, pero lo había visto antes. Bueno, este tema da para muchísimas interpretaciones, intervenciones y generar unos escenarios interesantísimos que ujú. seguramente más adelante vamos a poder tener la oportunidad de compartir contigo, Soledad, Sí, sí, agradeciendo sí. a todas y a todos por prestar ese tiempo, su atención, sus preguntas, sus colaboraciones, sus comentarios y pues una vez más a todas y todos los que hicieron posible que esta cátedra se haga el día de hoy. A ti, Soledad, muchísimas gracias No, y gracias a bueno, ustedes. encantados y bueno, un saludo desde la distancia
y pues que tengan un feliz resto de tarde y de día o de noche. Gracias Hasta a luego. ustedes, muchas gracias. Bueno.